Buenas noches, profesor Francisco y compañeros. Nos sentimos complacidos de compartir con ustedes el enfoque funcionalista, el cual es un enfoque filosófico con el que se continúa el estudio psicológico del aprendizaje. Los integrantes de mi equipo, Zaira Juliana Díaz Sánchez, Bárbara Lucía Domínguez Vanegas, Adriana Patricia Molina Vélez, Aladino Núñez Rojas y quien les habla, Carmen Liliana Obando Gómez. Esta presentación del funcionalismo gira en torno a los aportes realizados en el foro, aprendizajes y su incidencia en la práctica pedagógica y cómo lo anterior ha contribuido a las transformaciones educativas. Continúo con una pregunta. ¿Qué piensan al observar esta imagen? Pues bien, William James, considerado uno de los principales funcionalistas, llegó a la conclusión de que los átomos de la experiencia, es decir, las sensaciones puras sin asociaciones, simplemente no existían. Señalaba que nuestra mente teje continuamente asociaciones sin descanso, revisa experiencias, comienza, se detiene, pasa de una cosa a otra. Las sensaciones y experiencia no pueden separarse. Entonces, cuando observamos un plátano, vemos un plátano y no un objeto largo y amarillo. James también realizó estudios sobre la concepción de los hábitos. No tenemos que pensar en la manera de levantarnos, de vestirnos, de abrir la puerta o de caminar. Él sostuvo que cuando repetimos varias veces algo, nuestro sistema nervioso cambia, de modo que cuando realizamos la misma acción, muchas veces se nos va facilitando cada vez más. Él creía firmemente que toda actividad, desde el latido cardíaco hasta la percepción de un objeto, es funcional. Entonces, si no fuésemos capaces de reconocer un plátano, tendríamos que pensar cada vez que lo vemos qué es. Entonces, para James, las asociaciones mentales nos permiten aprovechar la experiencia previa. Continuemos entonces, compañeros, adentrándonos al mundo del funcionalismo. Una de las escuelas más influyentes en la psicología es el funcionalismo. Esta propuesta se originó contradiciendo el estructuralismo al plantear que los procesos mentales y las conductas de los organismos vivos ayudan a adaptarse a su entorno. Cabe destacar que esta vertiente fue de gran importancia para los estudios de la psicología en Estados Unidos desde aproximadamente 1890 hasta la Primera Guerra Mundial y ha servido de gran aporte para los estudios de las teorías actuales. El funcionalismo no tenía un enfoque específico, ya que sus exponentes tomaban muchas teorías de áreas de investigaciones diferentes, lo cual dio paso a su desaparición. Un gran influyente de esta vertiente científica es el inglés Charles Darwin, quien nació en 1809 y murió en 1882. Su teoría evolutiva demostró la importancia de reconocer que en la evolución no solo se daban cambios en lo físico, sino en las características psicológicas. Otros influyentes de esta corriente son Francis Galton, quien estudió la herencia de la inteligencia humana, y el sociólogo Émile Durkheim, quien en sus estudios concluyó que el propósito de la conducta humana es adaptarse al medio ambiente. A continuación, les hablaré un poco de los exponentes de esta escuela que nace en la ciudad de Chicago. William James, considerado por algunos el padre de la psicología americana, fue un filósofo y psicólogo, docente, creador de un laboratorio de psicología en la Universidad de Harvard. Nació en el año 1842 y murió en 1910. Escribió la serie de 2 volúmenes Los principios de la psicología, la cual fue publicada en 1890. Este texto describe el porqué de las emociones, la conciencia y los sentimientos. Algunos de sus planteamientos más importantes son la teoría del presente absoluto, que tiene que ver con la percepción del tiempo, y la teoría de los 7 mundos, que define lo que es la realidad y lo que es la ficción.
John Dewey nació en Burlington en 1859 y murió en 1952. Fue filósofo, psicólogo y pedagogo. Uno de sus escritos más famosos es el concepto del arco reflejo en psicología en 1896. Dewey propuso una escuela en la que la memorización se dejaba a un lado para abrir paso a la comprensión y a la estimulación del pensamiento. Y James Angel nació en 1869 y murió en 1949. Trabajó de la mano con Dewey. Fue quien introdujo el pensamiento funcional y lo definió como la psicología de las operaciones mentales frente a la psicología de los elementos mentales. Muy bien, dando continuidad a nuestra exposición acerca de funcionalismo, es necesario que incursionemos en las ideas principales. Vamos a analizar entonces cómo estos grandes pensadores, luego de ver que el estructuralismo no era suficiente para explicar la mente en sus procesos mentales más complejos, que no servía para explicar cosas como por ejemplo el amor, la motivación, las diferencias entre personas o los trastornos mentales, pues entonces mediante ciertos aportes y ciertas teorías, con el fin de complementar, nace el funcionalismo, quien realmente se preocupa por cómo funciona la mente y los procesos mentales que permiten que las personas se adapten al medio en el cual viven. Aún más, para el funcionalismo lo importante de la mente no es su estructura, como lo veíamos anteriormente, sino que ahora se basa en su funcionamiento. Es así como el funcionalismo puede considerarse como el antecesor más directo de la corriente conductista. Y surge, con la intención de llevar la psicología a una aplicación en la vida diaria. Entonces, mientras el estructuralismo, da a conocer a la mente y diciendo que ésta está compuesta por distintos elementos, el funcionalismo hace todo lo contrario, estudia la mente como un todo y ve cómo aplicar esos conocimientos a la vida diaria. Si tenemos en cuenta que el funcionalismo surge como una alternativa ante el estructuralismo, entendemos que su objetivo es similar, pero sus planteamientos son muy diferentes. El funcionalismo propone que en vez de analizar el qué y el cómo, es la psique la que debe estudiarse, la función o sentido de los procesos mentales. En este sentido, uno de los principales aportes fue dado por James, quien postuló que la conciencia es un proceso continuo en lugar de un conjunto de partes discretas de información. El llamado flujo del pensamiento cambia a medida que las experiencias se modifican. Incluso, al respecto, James también escribe que desde que nacemos nuestra conciencia produce una gran cantidad de objetos y relaciones, y los que nosotros llamamos sensaciones simples son el resultado de la atención discriminativa. James considera que el propósito de la conciencia es adaptar a los individuos a su entorno. Es sabido así que los funcionalistas adoptan ideas de James en su doctrina. Al respecto, Dewey plantea que es imposible separar procesos psicológicos en partes discretas y que la conciencia debe verse de una forma integral. El estímulo y la respuesta describen los papeles que se desempeñan. Algunos de los postulados del funcionalismo que considero importantes resaltar son, primero, que la conducta es adaptativa e intencional; segundo, que todos los estímulos sensoriales afectan la conducta; incluso Dewey afirma que la conducta es la que permite dotar de significado a las sensaciones. Un tercer postulado sería que toda actividad es iniciada por algún tipo de estímulo sensorial y que cada respuesta modifica la situación estimulante. Entonces, en estos términos existen tres componentes que son la base para que se lleve a cabo el estudio funcionalista, que son el estímulo motivador, la situación sensorial y la respuesta. A continuación, se exponen algunas reflexiones en torno a los aportes del funcionalismo, su incidencia en el proceso educativo, su concepción de aprendizaje y las transformaciones que se han generado. El estudio de las teorías de aprendizaje es fundamental para comprender el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada uno ha hecho aportes y contribuido a la evolución de los paradigmas de la construcción de conocimiento y transformaciones en la educación. El funcionalismo plantea que todo conocimiento, si es útil, tiene la característica de ser verdadero. Utiliza el método experimental, estudia la mente a partir de las funciones y no desde la estructura. Considera la vida mental y el comportamiento en términos de adaptación activos al ambiente por parte de la persona. La incidencia del funcionalismo en la educación
ha sido determinante desde su corte biológico, evolutivo, empirista, dando paso a otras perspectivas teóricas similares u opuestas, como las reproduccionistas y la pedagogía crítica, que están transformando las prácticas educativas, y es en esta diversidad que se enriquece el discurso pedagógico, oportuno para seguir avanzando en la cualificación del proceso educativo. La teoría funcionalista desconoce los intereses y necesidades de los seres humanos, sus ritmos, estilos de aprendizaje y condiciones propias del contexto sociocultural. Hoy día, no es suficiente con adaptarse al medio. Se requiere de la formación de seres activos, creativos, con espíritu crítico e investigativo, que logren transformar de forma positiva sus entornos. Otra reflexión que genera este proceso gira en torno al rol del profesor como orientador, mediador de los aprendizajes de cada uno de los estudiantes. La apropiación y comprensión de las teorías con seguridad lograrán aportar a su práctica pedagógica, desde la praxis de la misma. Esta reflexión nos debe llevar a preguntarnos cómo cualificar el proceso, qué estrategias utilizar, qué paradigma orienta mi quehacer pedagógico. Desde esta perspectiva, como educadores debemos encontrar el mejor camino. Muchos son los cambios y los avances a los cuales se ha llegado. Es primordial seguir avanzando para potenciar un óptimo desarrollo humano con estudiantes felices, capaces y decididos a construir su propio proyecto de vida. Conclusiones. Partiendo de los aportes brindados por mis compañeros de grupo y los brindados en el foro Estructuralismo y Funcionalismo, podemos concluir que siendo el funcionalismo una teoría que basa su estudio en los procesos mentales y en la conducta, y que fue William James, 1842-1910, uno de los funcionalistas más reconocidos de esta corriente, junto con John Dewey, 1867-1949, y James Angel, 1869-1949, quienes le dieron vida a esta perspectiva psicológica. Fue precisamente esta teoría la que preparó el terreno para el conductismo, el cual utilizó métodos experimentales, y su énfasis puesto en la experimentación y en los fenómenos observables ayudó a que se estableciera la psicología como ciencia. Para James, la conciencia es un resultado de la evolución, cambia y fluye constantemente, es decir, que el funcionalismo comprende los procesos mentales como operaciones útiles para adaptarse al medio y sobrevivir. A partir de la comprensión de estos modelos y su aporte a las nuevas teorías del aprendizaje, es importante destacar cómo se podría dar cierta combinación de los enfoques para conformar las teorías reproduccionistas. La acción de las personas venía explicada como un engranaje de los sistemas de los que forman parte, por los ajustes entre el sistema y el entorno. Las teorías reproduccionistas en educación parten de este tipo de concepciones, de forma que la desigualdad social o educativa que describían se acababan justificando como funcional o como fruto de un sistema al cual las personas no podían acceder a transformar. El estructuralismo y el funcionalismo, ambas teorías sistémicas, ejercieron gran influencia en lo que se refiere al aprendizaje. El estructuralismo combinó el asociacionismo con el método experimental, utilizando la introspección como forma de observación. Por su parte, el funcionalismo sostenía que los procesos mentales y las conductas de los organismos vivos ayudaban al individuo a adaptarse al entorno. De acuerdo a lo anterior, concluimos que cada teoría ha brindado un aporte significativo con el paso del tiempo a la educación, todas apuntando hacia el mismo engranaje, el aprendizaje. Es así entonces que a manera de reflexión personal podemos decir que esta diversidad nos brinda la oportunidad como educadores de estructurar nuestra práctica docente y darle un sentido a nuestro quehacer educativo, aportando los elementos necesarios para mejorar estas teorías y abriendo el paso a nuevos modelos que desde nuestra experiencia y contexto social nos permitan aportar a mejorar la calidad de nuestra educación. Como profesionales de la educación, es fundamental conocer los diferentes enfoques y corrientes que contribuyen a la comprensión del proceso de aprendizaje.
Este saber propicia la reflexión necesaria para construir el discurso pedagógico y asumir el reto de transformar los contextos educativos en los que nos desempeñamos. Se trata de combinar el lenguaje de la crítica con el lenguaje de la posibilidad. Auber, 2004.